Y cuando hablamos de cumplimiento, pues, cuando hablamos de las costas, estamos hablando de sentencia de fondo de reparaciones y costas, pues también instruirá que si el Estado es declarado responsable, instruirá que el mismo reponga, por ejemplo, lo que se utilizó del Fondo de Asistencia Legal para lograr la comparecencia de las víctimas, instruirá que el Estado reponga también el tema de honorarios profesionales que la víctima ya podía incurrir precisamente para lograr el patrocinio y lograr la petición internacional y todo lo que contempla el litigio interamericano. Entonces, este tema de las costas pues tiene que ver mucho con los gastos procesales, incluso se hace un detalle de gastos en temas procesales, ¿no? Fotocopias, honorarios, en fin. La Corte establecerá de manera proporcional, eso sí, ese tema de las costas. Hay otro tipo de sentencias, se puede decir que está la sentencia de supervisión y cumplimiento, donde muchas veces, como es una sentencia integral, se puede decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede instruir el tema de supervisión de cumplimiento de la sentencia. Si la Corte estableció en cierto momento que, por ejemplo, se realice la búsqueda de los restos de cierta persona que fue desaparecida de manera diligente, oportuna y además mostrando buena fe, ¿no? Que el Estado realmente quiera hacer esa actividad de buscar el cuerpo de la persona desaparecida, pues si no lo hizo o directamente si está incumpliendo esa recomendación, pues en esa sentencia de supervisión y cumplimiento podrá decir que el Estado sigue teniendo responsabilidad porque no cumplió del todo la sentencia. Y en el caso se puede decir de que el Estado cumpla, pues también en esa misma sentencia de supervisión y cumplimiento dirá el Estado cumplió estas partes importantes de la sentencia, evidentemente investigó, evidentemente reparó el daño material, lo indemnizó a las víctimas, cumplió con las costas, pero no apareció el cuerpo, por lo tanto se puede decir que será sujeto a una segunda sentencia de supervisión y así la Corte seguirá emitiendo sentencias. Una vez que el Estado cumpla todas las partes, los puntos instruidos en la parte resolutiva de las sentencias, recién podrá la Corte emitir una sentencia estableciendo el cumplimiento total de precisamente los puntos del tema de reparaciones, el tema de costas, el tema de daño moral, daño material, daño inmaterial, y simplemente instruirá el archivo del caso, porque supuestamente ya se cumplió y ya se terminó el litigio y el Estado pues precisamente cumplió con su responsabilidad de reparar el derecho vulnerado o por lo menos indemnizar en el caso de violaciones donde no haya sido posible o no sea posible retrotraer hasta la situación anterior a la vulneración del derecho. Una tercera sentencia es la sentencia que resuelve una solicitud de medidas provisionales, ¿no? En este contexto, lo que sí tiene que pasar es que esa solicitud de medidas provisionales venga de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Porque básicamente no le han hecho caso y lo que hace pues la Comisión es poner en conocimiento de la Corte. El requisito sine qua non, y les decía, pero es que el tema de medidas provisionales se dará siempre y cuando el Estado sea parte de la competencia contenciosa de la Corte y por lo tanto haya ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si no ratificó, pues simplemente no se podrá, la Comisión no podrá solicitar medidas provisionales, lo cual es muy grave y es un vacío que está flotando ahí en el procedimiento interamericano que es necesario debatirlo. ¿Qué pasa si es una situación urgente, no hay las medidas cautelares, el Estado no cumple, no hay posibilidad de poner el conocimiento a la Corte, por lo tanto quedará ahí, no podrá hacerse nada más? Son preguntas que yo las hago y que tampoco tienen respuesta, ¿no? Entonces son desafíos del sistema, pero todo ello pasa por fracturar el sistema, ¿no? El sistema es integral, el sistema es simbiótico, por lo tanto no puede haber una fracturación entre lo que establezca la Comisión y lo que determine la Corte, más si se trata de medidas cautelares, obviamente solicitando posteriormente medidas provisionales. Finalmente podríamos hablar que hay un cuarto tipo de sentencia, ¿no? Se denomina en doctrina la sentencia de interpretación y esta sentencia lo que sí te pide
la Corte es que sea solicitada dentro de los 90 días de haberse emitido la sentencia de fondos, reparaciones y costas. En este contexto, esta sentencia de interpretación lo que hace un poco es explicar ciertos contenidos que pueden ser que no hayan quedado muy claros para el propio Estado, y de hecho el Estado pide y lo que solicita es que a través de una sentencia interpretativa le explique cómo hace efectivo, por ejemplo, ciertas cuestiones relacionadas a la reparación del daño, al tema de, se puede decir, el daño, la reparación material, la reparación inmaterial, o sea, lograr un poco el tema de la restitución en íntegro del derecho, que sería hasta, se puede decir, este elemento. Y esos son los tipos de sentencias. Finalmente, ya en estos minutos que nos quedan, nos vamos a referir muy rápidamente a la función consultiva de la Corte, que también es una función muy importante, muy destacada, que tiene la finalidad de precisamente lograr la interpretación del intérprete autorizado, del intérprete supremo, que lógicamente es la Corte Interamericana de Derechos Humanos por mandato mismo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este contexto, si existe duda sobre cierto artículo o sobre la interpretación de cierto artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos o del Corpus Juris Interamericano, pues los estados pueden solicitar una opinión consultiva a la Corte para que precisamente la Corte establezca cuál es el criterio de interpretación que tiene que aplicarse. Puede ser también que se pueda solicitar una opinión consultiva cuando exista contradicción entre las normas que están aplicándose en un determinado país con el Corpus Juris Interamericano y lógicamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese contexto se puede decir que la Corte emitió importantes opiniones consultivas, algunas relacionadas, por ejemplo, a la institución del asilo y su reconocimiento como derecho humano en el sistema. Está también la opinión consultiva que resuelve la interpretación autorizada de la identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas. Está la opinión consultiva de medio ambiente, de derechos humanos y obligaciones estatales en relación con el medio ambiente, precisamente en el marco de la protección, garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal. Bueno, después de todo este curso, estas cuestiones que hemos un poco intentado reflejar en este breve espacio de tiempo, se puede decir, como ustedes pueden ver, que tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, amparadas en ese gran tratado internacional que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, nos da una protección internacional de derechos. Ambos organismos son muy importantes. Podría decir simplemente a modo de conclusión de esta parte procedimental que la Comisión la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus atribuciones, sus funciones, tienen una responsabilidad aún mayor que la propia Corte, porque a la Corte finalmente llegan casos para el litigio y tienes que administrar justicia simplemente en el marco de la sana crítica y en el marco de precisamente un proceso contradictorio, un proceso en igualdad de condiciones y donde simplemente la Corte va a emitir justicia interamericana. No voy a minimizar, esta es una labor muy importante, por cierto, ¿no? O sea, se puede decir que es trascendental. Sin embargo, es importante referir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se lleva la mayor carga del trabajo. ¿Por qué? Porque hace una especie de filtro, muchas veces se puede decir demasiado estricto, y es muy difícil llegar a lograr una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual es importante debatirlo, es importante analizarlo, ¿no? Creo yo que lo más democrático es que en este contexto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenga no solo mayor capacidad logística, el tema de presupuesto, al igual que la Corte, por supuesto, ¿no? Pero creo que ambos sistemas tienen que estar institucionalizados, ambos organismos, perdón, tienen que estar institucionalizados para tener un sistema interamericano que funcione a la perfección, o por lo menos que mejore en su funcionamiento, porque no es que esté funcionando mal, pero lo que pasa es que
lograr una sentencia de la Corte te puede tranquilamente tomar 15 a 20 años. Y eso, pues obviamente es un atentado al derecho de acceso a la justicia, ¿no? Por eso se recomienda que ambos órganos estén institucionalizados, sean permanentes, no funcionen ya con periodos ordinarios, con convocatorias a reuniones intermitentes, sino que su funcionamiento tiene que ser permanente, precisamente por la noble y gran función que ellos desempeñan, ¿no? Y bueno, ya con ese comentario yo quisiera agradecer y despedirme. Solamente estaríamos teniendo pendiente la clase del control de convencionalidad, que es un tema muy importante, que es un tema que tenemos que también exponerlo y debatirlo. Quedo abierto a cualquier sugerencia y a cualquier pregunta que se pueda hacer una vez que obviamente ustedes puedan ir revisando estos videos. Y claro, también tendríamos el espacio del Congreso Internacional en Ecuador, donde los que van a asistir presencialmente pues también pueden aprovechar y podríamos zanjar una serie de dudas que hayan podido quedar. Sin embargo, como ustedes han podido ver, el procedimiento no es complejo, el procedimiento básicamente se puede decir que es relativamente sencillo, ¿no? Por eso discrepo con algunos colegas que creen que solo ellos pueden presentar demandas y peticiones internacionales y le ponen el rótulo incluso de litigación especializada. Eso, tratándose de derechos humanos, creo que tiene que ser, se puede decir, cambiado, ¿no? O sea, lo más democrático es que cualquier persona pueda acceder al sistema, no necesariamente tienes que ser un perito en temas de litigio internacional, y ese también es el propósito de estos cursos, ¿no? Ir difundiendo el sistema, un poco ir debatiendo de cuáles son las funciones de la Corte, la Comisión, qué tipo de sentencias emiten, qué es medidas cautelares, medidas provisionales, qué es una opinión consultiva, ¿no? Cuándo se acude, cuándo no se acude, ¿no? Básicamente es esa la esencia y función de estos cursos, y ojalá hayamos tenido éxito en reflejar un poco el procedimiento tal cual está establecido. Sé que faltan muchas cuestiones por desarrollar, pero entenderán también que este es un tema que debe ser sujeto no solo a un curso, sino debería poderse hacer un diplomado, una maestría sobre el tema de litigación interamericana. De hecho, en universidades de Estados Unidos sí se especializan mucho en eso, pero yo creo que hay que democratizar el conocimiento y tenemos que intentar, se puede decir, acceder al sistema de una manera más democrática, más informada, más fácil a la gente. Esa es la idea y ese es el propósito, ¿no? También hay que fortalecer el sistema, pero bueno, esas son recomendaciones que le haremos al finalizar el curso. Nos veríamos ya en la próxima clase, en la clase final, donde hablaríamos de control de convencionalidad. Muchas gracias, un fuerte abrazo desde La Paz, Bolivia, y buenas noches.